Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del derecho laboral. Primero empezamos por definir qué es el derecho laboral. Lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales. Por lo tanto, tenemos una relación entre una parte del obrero con la otra parte del patrón. El obrero, que como ya lo hemos comentado, siempre va a ser una persona física, pero el patrón puede ser una persona física o una persona moral. Es importante que distingamos que el patrón no necesariamente es el jefe. Una cosa es un jefe que es el que da órdenes, con quien, tenemos con quien nos puede dar mandatos, y el patrón es aquel que nos paga. Entonces son dos personas que pueden ser totalmente diferentes. Incluso, como ya lo dije, puede haber patrones que son personas morales. Ahora, el derecho laboral, ¿cuándo surge? El derecho laboral no tiene tanto tiempo como otras ramas del derecho. Este ha surgido a través de diversas luchas sociales que ha tenido el sector obrero con el sector patronal. En México, específicamente, ¿desde cuándo podemos hablar de él? Básicamente desde nuestra propia Constitución de 1917. De hecho, el derecho laboral en México se desarrolla por la Revolución Mexicana. Es así de esa forma que con la nueva Constitución que nos rige hoy en día, la de 1917, tenemos que el derecho laboral por fin es regido a partir del artículo 123, que como ya lo hemos señalado en otra oportunidad, el 123 sería tanto en apartado A como apartado B. El apartado A, que regula las relaciones entre el trabajador con un obrero del sector privado, y el apartado B, que regula las relaciones entre el trabajador con un patrón que es de los poderes de la Unión. Bueno, esa es la primera gran división que tenemos respecto al derecho laboral. Ahora, ¿cómo son las normas en el derecho laboral? Hay ramas del derecho que tienen normas tanto estatales como federales, por ejemplo, el derecho civil. Sin embargo, hay otras ramas, como el derecho laboral, que exclusivamente son federales. El derecho laboral mexicano, luego del artículo 123 constitucional, se rige por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, también existe otra ley, la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de los trabajadores al servicio del Estado. Como su nombre lo indica, esta rige las relaciones entre los trabajadores que se encuentran en el supuesto del apartado B del 123. Sin embargo, a estos trabajadores también se les aplica la Ley Federal del Trabajo, ya que la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la ley reglamentaria del artículo 123, apartado B. Recordemos que supletoria significa a falta de, regula esta ley. Por lo tanto, la ley federal del trabajo siempre aplica en todos los casos. Bueno, además de las normas, hay que hablar también de las autoridades del trabajo. Las autoridades laborales, ¿quiénes son? Bueno, son aquellas instituciones como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Profedet, es decir, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las Procuradurías del Trabajo estatales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, etc. Pero el punto de esto es que hay tantas autoridades federales como estatales. Ciertamente las leyes nada más son federales, sin embargo las autoridades sí pueden ser locales o estatales y federales, pueden ser de las dos. ¿Cómo se sabe cuando un trabajador tiene que acudir ante las autoridades locales o las autoridades federales? La propia ley, la propia constitución y la ley federal del trabajo nos dan la respuesta. Nos señala la fracción 31 del apartado del artículo 123 que un trabajador debe recurrir a las autoridades estatales del trabajo, con excepción, y nos da un catálogo de ciertas ramas de la industria. Si un trabajador se encuentra dentro de esas ramas de la industria, tiene que acudir con las autoridades federales. Por ejemplo, aquellos que se dedican a las actividades de la industria automotriz, textil, etc. El propio, es decir, los que se encuentran en el supuesto de la fracción 31 del artículo 123 les tocan las autoridades federales. Los que no estén en esa especie de catálogo les tocan las autoridades locales. Bueno, es importante también recordar que el derecho al trabajo es un derecho humano. Es un derecho humano que está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y también en nuestra propia Constitución se encuentra aparte del artículo 123 dentro de la primera parte de la Constitución, es decir, la parte dogmática, que recordemos que son aquellos artículos que van del 1 al 29 que nos establecen los derechos humanos. Hablando un poco también de la ley federal del trabajo, recordemos que el derecho laboral tiene una parte individual, una parte colectiva y una parte procesal. La primera parte de la ley federal del trabajo nos va a hablar de la parte individual. En esa parte individual que tenemos, las propias relaciones individuales del trabajo, la jornada, el tipo de contrato, tipos de trabajadores, etc. La parte colectiva nos regula aquellas relaciones, por ejemplo, como los sindicatos, las coaliciones, las federaciones, etc. Puede haber tanto contratos individuales como contratos colectivos de trabajo. Contrato individual es aquel que firma un trabajador directamente con su patrón. Contrato colectivo es el que hace un sindicato con su patrón, donde se van a establecer, por lo tanto, las condiciones
de una persona cuál va a ser su horario, cuál va a ser su salario en el contrato individual. Recuerden que un contrato es una manifestación de voluntades, un acuerdo de voluntades entre dos personas entre el cual se crean o transmiten derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones de una relación laboral van a estar contenidos dentro de un contrato de trabajo. Otra cosa muy importante, quizá la lógica nos diría, bueno, si es un contrato de trabajo, tiene que haber un contrato escrito. Bueno, sin embargo, no siempre es así. Recuerden que también puede haber contratos de naturaleza verbal. Y en muchos trabajos no se hace un contrato por escrito, sin embargo se están pactando condiciones de forma verbal. Y estos contratos son perfectamente válidos. Otra cosa muy importante que hay que señalar es qué sucede cuando hay un conflicto entre los trabajadores y los patrones. ¿Qué autoridad es a la que tenemos que recurrir para dirimir este conflicto? Bueno, si estamos dentro del catálogo del artículo 123, fracción 31, tendremos que ir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Si no es así, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estas propias juntas nos están dando dos tipos de procedimientos, conciliación y segundo, arbitraje. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo primero que vamos a hacer en un proceso laboral es una conciliación. ¿Cómo va a ser esta conciliación? Se va a reunir tanto el trabajador como el patrón o sus representantes y a través de un procedimiento de conciliación que recuerden que es acuerdo en el que se busca llegar a un acuerdo de voluntades a través del diálogo, se va a buscar llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que quizá las dos partes van a tener que ceder un poco para llegar a un buen fin. Pero el punto es que no van a ser los únicos que van a participar en esta especie de negociación. Va a intervenir un tercero, el conciliador. Ese conciliador, ¿quién lo va a señalar? Bueno, el conciliador va a ser parte del personal de la propia junta. Es decir, se junta el patrón con el trabajador y el conciliador. ¿Cuáles son las facultades de un conciliador? El conciliador busca venir a las partes, les busca convencer de que lo que más les conviene es llegar a un acuerdo satisfactorio y no irse un proceso que puede tardar pues, bastante tiempo, un tiempo indefinido. Y el conciliador también les puede proponer diversas propuestas de solución para su conflicto, pero son propuestas. Las partes en una conciliación no están obligadas por ningún motivo a aceptar las propuestas que haga el conciliador. Si las quieren, las aceptan y se va a hacer un acuerdo. Ese acuerdo va a tener la fuerza, en este caso como es un arbitraje, la fuerza de un laudo. Recuerden que un arbitraje se termina por un laudo y no por una sentencia. Pero ¿qué pasa si las partes no llegan a ningún acuerdo o simplemente no les interesan las propuestas que les está dando el conciliador? No hay ningún problema, no están obligadas a ello. Y si no logran la conciliación, se van a la segunda parte del proceso laboral, que es decir, se van al procedimiento, pero ahora de arbitraje. ¿Qué va a suceder en el arbitraje? Bueno, en el arbitraje va a ser un proceso tipo juicio, con algunas diferencias, pero digamos que más o menos va a ser similar, en el cual cada una de las partes va a aportar diferentes pruebas, a través de las cuales va a buscar el convencimiento de los árbitros y no jueces, porque recordemos que estamos en un arbitraje, los jueces están en un juicio, van a buscar convencer a los árbitros para que fallen a su favor. ¿Qué van a hacer los árbitros? Bueno, en este proceso van a revisar las pruebas, las cuales serán, depende del proceso, pero podrá haber pruebas documentales privadas, documentales públicas, testimoniales, confesionales, etc. Pero a partir de estas pruebas, los árbitros van a establecer su fallo a través de un laudo. Ese laudo podrá ser recurrido posteriormente, si es decisión de las partes, a través de un amparo directo. Pero finalmente este arbitraje va a acabar a través de un laudo. Ahora, una cosa muy importante que hay que recordar es que no hace mucho se hizo una reforma laboral. Hubo varias reformas a algunos artículos de ley para el trabajo. Sin embargo, también van a cambiar lo que son las juntas de conciliación y arbitraje. Durante varias décadas hemos estado acostumbrados a estas juntas, tanto la federal como las locales, para que resuelvan nuestras controversias, y estas juntas han pertenecido al Poder Ejecutivo. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Las juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer. ¿Qué va a haber en su lugar? Tribunales del trabajo. Tribunales que ya no van a pertenecer al Poder Ejecutivo, van a pertenecer directamente al Poder Judicial. Bueno, pues espero que esta plática haya sido de su utilidad. Me dio mucho gusto saludarlos y bueno, seguimos en contacto. Fue un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.